que habla sobre límites radiales, así que vamos a continuar con esos temas, ¿les parece? Vale, profe. Perfecto, profe. Tengan a mano su guía de trabajos prácticos, sus apuntes, y les tengo preparado un par de ejercicios de límites radiales, y si nos alcanza el tiempo ya vamos a ver una actividad relacionada con estudio de continuidad. Cuando hablamos de estudio de continuidad, les va a parecer bastante familiar las condiciones que debe cumplir una función y el límite de una función para determinar justamente si en determinados intervalos y en determinados puntos de una función, la función puede clasificarse como una función en estado de continuidad o de discontinuidad. Y en los casos en que la función presentara algún tipo de discontinuidad, que seamos capaces de poder clasificarla. Como ustedes ya saben, y lo habrán visto en análisis matemático 1, cuando una función es clasificada como discontinua en un determinado punto del dominio de la función, esa discontinuidad se puede clasificar en dos grandes grupos. La función puede ser clasificada como una discontinuidad esencial en el punto, o la discontinuidad puede ser clasificada como una discontinuidad evitable en el punto. Por eso les decía que esos aspectos ustedes seguramente lo recordarán o les resultará bastante familiar, porque son actividades muy parecidas a las que hemos resuelto junto con los profesores Boggio, el ingeniero Bazán, con los límites realizados y calculados en el curso de análisis matemático 1. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero para funciones de dos o más variables. Es decir, que vamos a seguir el mismo procedimiento. Y antes de entrar en el estudio de continuidad, le voy a compartir la presentación que habíamos visto ya en la clase pasada. Allí también tiene algo de discusión teórica, obviamente no, como siempre digo, no con tanto rigor, ni intensidad, ni la descripción con la que le da el profesor Barreto. Obviamente con él ven todas las demostraciones y aplicaciones. Nosotros lo que hacemos aquí es solamente una presentación rápida desde el punto de vista práctico que les permita a ustedes resolver estos tipos de actividades, estos ejercicios y problemas. Así que voy a compartir pantalla, a ver un ratito, ustedes me van a decir si ven ahí la página de la plataforma de análisis matemático 2. Sí, se ve, profe. Perfecto, gracias. Cualquier cosa me avisan, chicos. Bajando. Fíjate vos que para aquel que por ahí se prende hoy recién a la primera clase, está el trabajo práctico número 1, que ya lo hemos visto hace unas semanas atrás, la presentación, también como siempre le digo, una breve introducción teórica y recordatoria de los aspectos necesarios y como para encarar ese trabajo práctico y el lugar en donde ustedes deberían ir entregando sus actividades. Por favor, no se duerman, entreguen sus trabajos, así el profe Medina, en este lugar donde yo le estoy mostrando, podamos ver cómo ustedes se van desenvolviendo, si van entendiendo o no las actividades, si cometen errores o no, no se preocupen por ello. Si hay errores, nosotros con el profe tratamos de indicarle a ustedes dónde están fallando o dónde están cometiendo algún tipo de error para que no lo cometan en un examen parcial o en un examen final. De eso nomás se trata, chicos, ¿sí? Lo pueden hacer en forma manuscrita, como siempre digo, disculpen la insistencia, o si no, le sacan fotografía y lo escanean con los procesadores que allí yo les estoy recomendando. Algunos de estos yo tengo en el celular, no pesa nada, lo escanean y lo suben, lo convierten en PDF y lo suben a esta casilla de envío, ¿sí? Traten de entregarlo
Con el profe Medina ya no estamos dividiendo las listas, o sea que la mitad de los alumnos inscritos, porque ustedes son muchas personas, van a trabajar en el seguimiento del profesor Medina, pasa un seguimiento personalizado de sus actividades prácticas y la otra mitad va a trabajar conmigo, ¿sí? Luego están las presentaciones y las clases del profe Medina. Van a encontrar el trabajo práctico 2, que ya lo empezamos a resolver la semana pasada. Lo vieron el lunes también con el profe Gustavo, y lo vamos a seguir viendo ahora conmigo. Ahí lo pueden bajar a su guía de trabajos prácticos, y aquí está la presentación que yo le estaba comentando, que ya la vimos la clase pasada. Solamente voy a volver sobre los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Y seguidamente allí abajo ya les he habilitado a partir de hoy una casilla también de envío para que ustedes puedan enviar su trabajo de límite, ¿sí? De la misma manera. Pueden hacerlo manuscrito o en formato Word o subirlo en PDF. Y esperamos por sus trabajos, ¿sí? Cualquier duda siempre al foro de consulta, chicos. Así, si un compañero está más embebido en el tema que nosotros y puede ayudarnos, o los propios profes, cuando veamos sus consultas, podemos colaborar con ustedes para tratar de indicar dónde está el inconveniente por el cual ustedes no pueden resolver alguna actividad. La idea es que ustedes resuelvan por sí solos. Si lo quieren hacer en grupo, lo hacen, no hay ningún problema, pero la idea es que lo hagan solos para probarse uno mismo si somos capaces o no de resolver estas situaciones, que son sencillas, ¿sí? Son de las más sencillas que hay dentro del cálculo 2, digamos, dentro del análisis matemático 2 sería. Entonces allí tienen el lugar donde pueden ir bajando sus materiales. Veamos rápidamente la presentación, no sé si lo ven en pantalla, esto lo vimos en la clase pasada. Habíamos repasado los conceptos básicos de funciones de n variables, hicimos hincapié en funciones de 2 variables, y creo que a esta altura del partido ya quedó bien en claro de que el dominio de la función se encuentra en el plano R2, determinado por las variables x e y, generalmente lo vamos a nombrar así. Las imágenes de esta función la vamos a leer siempre sobre el tercer eje cartesiano, sería el eje z. Fíjate que esa es una imagen bastante aclaratoria. ¿Dónde está el dominio de la función? ¿Dónde está el gráfico de la función? Que generalmente son superficie en el espacio. Disculpen la insistencia, pero estoy solamente repasando lo que hemos aprendido hasta ahora. Y cuando me pregunten a mí dónde se encuentra la imagen de la función o el valor del límite de la función, es una pregunta que por ahí le hace el profesor Barreto en un examen final, a muchos de los que están rindiendo en un examen final. Ustedes con total seguridad tienen que indicar allí que tanto la imagen de la función como el límite de la función, si existiera para una función de 2 variables, lo podamos leer siempre sobre el tercer eje cartesiano, es decir, sobre el eje z. Allí está pintado, a ver si me deja pintar esto, sobre el eje vertical, digamos. Allí siempre vamos a leer entonces los valores de la imagen de la función, insisto también, el valor del límite de la función, ¿sí? Muchos chicos por ahí se confunden y dicen que está, por ejemplo, el valor de la imagen o del límite se encuentra sobre la superficie, ahí le estoy marcando. Es totalmente erróneo. Tanto las imágenes como los límites se leen sobre el eje z, siempre y cuando la función fuera de 2 variables y tenga imagen y tenga límite, para un determinado punto. Esto ya lo hemos repetido varias veces, así que tienen ejercicios resueltos, aplicaciones, ya hemos hablado sobre esto, aplicaciones de distribuciones de distintos tipos, como relacionados con fenómenos físicos que nos interesan a nosotros que vamos a ser ingenieros, distribuciones de temperatura, presiones, viscosidad, distribuciones de altitud, el famoso relieve que habíamos visto con los planos de cartografía, para las líneas y las curvas de nivel, habíamos hecho actividad en el trabajo práctico 1. Después incursionamos sobre la definición del límite, esta la descubrieron y la vieron y la determinaron con demostraciones con el profe Barreto. Vieron la idea de disco abierto, disco cerrado,
la idea de aproximación al valor de una determinada función para un determinado valor del dominio de la función. Esto también ya lo hemos explicado. La definición rigurosa del límite. Allí está en la página 66 del Rabuffetti tomo 2, yo les di la definición exacta que nos propone esa profesora para determinar el valor de del límite de una función para dos variables en este caso. Y la representación gráfica. Esta es la representación típica en la que podemos observar, obviamente, que el punto AB, que es el punto del dominio de la función en donde queremos determinar el valor del límite, instalado perfectamente o graficado perfectamente sobre el plano XY, como ustedes están viendo ahí en pantalla, y en el cual los valores de aproximación se encuentran en un cierto entorno de amplitud delta, tal cual como dice la definición. Este entorno va a ser un disco, como ustedes están viendo allí, y su observación de aproximación determina un valor determinado sobre el eje Z, que es el valor del límite que se estaría tratando de calcular. Allí se cumple justamente lo que habíamos determinado. Bueno, acá tienen la misma imagen, solamente con otra representación gráfica, en un gráfico realizado en GeoGebra, supuestamente. Y la condición de unicidad. Esto es fundamental, chicos, que lo vamos a utilizar mucho en esta tarde. Más allá de toda la demostración rigurosa, teórica que ven con el profe Barreto, lo que me tiene que quedar bien en claro es que si existe el límite de una función, como ustedes ya saben, de análisis matemático 1, y hago hincapié en eso, ese límite nos decía el profe Boggio, el ingeniero Boggio nos decía que ese límite debe ser único. Una forma de demostrar las condiciones de unicidad del límite era calculando los límites laterales. Así lo hacían con el ingeniero Bazán, el ingeniero Boggio, y nosotros lo volvimos a hacer la clase pasada calculando los famosos límites iterados o sucesivos o reiterados, así también se lo llama. Voy a ir rápidamente a esas condiciones. Ahí están las demostraciones. Obviamente las demostraciones rigurosas la han visto con el profe Barreto. Entonces lo que me tiene que quedar a mí bien en claro como estudiante de análisis 2 es que es una situación bastante parecida, tal cual como he dicho en la última clase del jueves, al cálculo que realizábamos en análisis 1 de límites laterales. ¿Se acuerdan ustedes que calculábamos el límite lateral por izquierda, el límite lateral por derecha, para un determinado punto de la función? Y los límites laterales coincidían, nos decía el ingeniero Boggio, en valor numérico, y a eso me refiero, en valor numérico y en signo, o sea, tenían el mismo valor. Podríamos asegurar de que existe límite en ese determinado punto. Bueno, acá en el curso de análisis 2 es exactamente lo mismo. Lo que hacemos es calcular los límites iterados, como dice allí en pantalla, sucesivos o reiterados, y lo hemos hecho. Hemos hecho dos actividades la clase pasada y hemos calculado y nos dimos cuenta de que para determinadas funciones y para determinados puntos de las funciones puede existir coincidencia entre los límites iterados sucesivos. Entonces eso me habilita a mí, como estudiante de análisis 2, de cálculo 2, en animarme a decir de que podría existir, justamente, esa es la palabra correcta, podría existir límite doble en ese punto del dominio, del plano de la función en este caso, que está en el plano, a eso me refiero, y sería ese el valor de coincidencia, el valor del límite doble. Hemos hecho otra actividad, ya voy a ir a esa actividad, en donde los límites iterados directamente eran distintos. Uno me daba un valor, otro me daba otro valor. Por ejemplo, uno me daba 1, el otro me daba, no sé, 3/5. Entonces, el límite iterado, viniendo por un camino sería, vamos a recordar a qué se refieren los límites iterados, me da un determinado valor y el otro límite iterado me da un valor totalmente distinto. Entonces, ante esa situación, chicos, cuando los límites iterados te dan distintos, automáticamente no existe límite doble, para esa función de dos variables en ese determinado punto, ubicado en el dominio. Entonces, ante la desigualdad
Esa sería la palabra correcta. Ante la desigualdad de los límites iterados, automáticamente desechamos la existencia del límite doble en ese determinado punto ubicado en el dominio de la función, que está en el plano, obviamente. Fíjate vos la analogía que hacemos con los límites laterales. Cuando los límites laterales eran distintos, nos decía el profe Boggio, no existía límite para ese determinado punto. Exactamente igual. Tienen acá unos ejemplos resueltos para que ustedes lo miren, lo resuelvan. Allí también tienen la resolución con su gráfico apropiado, todo con límites iterados y las condiciones de continuidad. Esto era lo que yo estaba comentando hace un rato también, al inicio de la clase, y hacía una analogía de lo que ustedes han visto y han aprendido y calculado, inclusive con el ingeniero Bazán, el ingeniero Boggio, que era el análisis de continuidad. Una de las herramientas para la que nos servía el cálculo del límite, aparte de aplicarlo en derivadas, aparte de aplicarlo en el cálculo de integrales, ustedes utilizaban la herramienta límite para determinar si en determinado punto de la función, del dominio de la función, para determinadas funciones, la función se comportara como una función totalmente continua, es decir, que no sufre interrupciones o saltos, o la función se comporta como una función discontinua. Y ustedes me dirán, y seguramente le habrán dicho el profe Boggio, y bueno, lo más fácil es graficar y observar el comportamiento de la función. Sí, es cierto, lo más fácil es observar la función, el gráfico de la función y determinar, obviamente, visualmente sería, si la función efectivamente presenta interrupciones o saltos de la función. Pero en caso de no realizar el gráfico, nosotros a través del cálculo del límite podíamos determinar, lo hacíamos en análisis matemático 1, podíamos determinar si la función presenta o no discontinuidad en ese punto. Y en los casos en que presente discontinuidad esa función, éramos capaces también, en el curso de Matemática 1, éramos capaces también de decidir qué tipo de discontinuidad, es decir, clasificar la discontinuidad. La discontinuidad podía ser, por ejemplo, evitable, clasificada como evitable, o la discontinuidad que presenta un punto de la función podría clasificarse como una discontinuidad esencial. Que si ustedes recordarán, eso está escrito en las bibliografías de análisis matemático 1 o en los apuntes del ingeniero Boggio. La discontinuidad evitable era aquella, por ejemplo, situaciones en que la función permitía calcular la imagen en un determinado punto y para ese mismo punto permitía calcular el valor del límite. Pero el valor del límite era totalmente distinto al valor calculado para determinar la imagen. Es decir, que imagen y límite eran de valores distintos, entonces la discontinuidad era clasificada como discontinuidad evitable. Y la otra situación era aquella donde para determinados puntos y para determinadas funciones, si no existía imagen o si no existía límite para determinados puntos y determinadas funciones, insisto, la discontinuidad era presentada o clasificada como discontinuidad esencial. Esos mismos criterios de clasificación y análisis de continuidad de funciones la vamos a replicar, ahora en este curso de Cálculo 2 o Matemática 2. Lo único diferente va a ser nuevamente que vamos a trabajar ya no con función de una sola variable, sino vamos a trabajar con funciones de dos variables. Es decir, que el punto de análisis del dominio de la función va a estar situado en el plano. Algunos de ustedes me van a decir, ¿se puede aplicar para 3 o más variables? Sí, se puede aplicar para 3 o más variables. Lo que hacemos aquí en análisis 2 es dar, obviamente, dando tiempo y dando los primeros pasos en el cálculo del límite, a veces es necesario poder observar el comportamiento de una función y dónde se encuentran los puntos de estudio. Es por ello que empezamos con funciones de dos variables. Entonces, el mismo criterio de continuidad es lo que vamos a aplicar justamente
Allí, por ejemplo, ustedes están viendo un ejemplo totalmente resuelto con unas de recta inclusive. Después lo pueden analizar tranquilo. Lo vamos a replicar aquí entonces para resolver nuestras actividades. Yo ya les tengo preparado también un ejercicio de la guía de trabajos prácticos ya que lo vamos a resolver juntos, ¿sí? Entonces, estos ejemplos de análisis de continuidad, si bien la discusión rigurosa y fundamentada y totalmente descriptiva lo han hecho con el profe Barreto, es necesario tener en cuenta las pautas básicas para poder encarar estos ejercicios o problemas que tiene nuestra guía de trabajos prácticos, ¿sí? Y tiene unos ejemplos resueltos, así que vamos a ir directamente a tratar de resolver algunas actividades. Tengan a mano su guía de trabajos prácticos. A ver, un ratito, ténganme paciencia. Voy a abrir el archivo. Me dicen, chicos, si se ve o no la imagen Sí, del se ve, práctico profe. número 2. Sí, ¿Se ve? profesor. Vale, perfecto. Cualquier cosa ustedes me chiflan, ¿sí? Me paran, me indican. Bueno, este es el trabajo práctico 2. Esto ya, la introducción teórica nuevamente la hemos repetido ahora. Para los que no estuvieron presentes el jueves pasado, allí yo les indico del libro Rabuffetti Cálculo 2, las páginas 66 y 67 dan una introducción teórica. Tómenlo con pinzas, chicos. Esto es para empezar a estudiar límite y les sirve a ustedes para resolver las actividades prácticas, ¿sí? Ahora, para darle mayor rigurosidad, como lo da el profesor Barreto, válganse de otras bibliografías que él le va a indicar, seguramente, o los apuntes que por ahí él les pasa, donde tienen mayor desarrollo matemático, mayor desarrollo matemático y mayores demostraciones, mejores demostraciones. Lo que les indico es lo siguiente, que para rendir un examen final, sobre todo, y demostrativo, como debe serlo en un examen final, no se queden solamente con esta bibliografía. Esto es muy bueno para resolver ejercicios y problemas. Y me da un pantallazo, me ubica en tema, tiene un lenguaje bastante ameno, y me ubica en tema como para poder encarar los ejercicios y problemas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Insisto, después ustedes vayan a otros libros un poquito más elevados, más rigurosos. Los libros o los apuntes del profesor Barreto es lo que le está indicando. El ejercicio 1 ya lo hemos visto, hemos calculado límites dobles. La única diferencia con límites simples que vieron análisis 1, por ahí si alguno no estuvo presente, es que hacíamos atender, como dice allí, la indicación que le estoy dando.
las dos variables al mismo tiempo, es decir, que los valores de x tienden a un cierto x sub 0, que es la coordenada según x de un punto, donde yo quiero calcular el límite, y en el mismo instante de tiempo la variable y tiende a un valor de y sub 0. Tienen ahí, como siempre, en los prácticos les tratamos de dar ya extraído esto de una bibliografía, un ejemplo totalmente resuelto, cómo se calcula el límite doble y su gráfico asociado. Después ustedes, si lo quieren cargar al GeoGebra, podrían obtener el gráfico y podrían ver el punto de cálculo del límite, el punto al que tiende la función, digamos, en este caso, al acercarse a ese valor del límite, con las dos variables al mismo tiempo. El jueves pasado hemos realizado este ejercicio que era muy fácil de comprender. Hemos calculado el límite doble para una función muy sencilla de dos variables. Fíjate vos que solamente figuran las dos variables sumándose entre sí. Ese es el gráfico de la función, es bastante sencillo también de entenderlo, y hemos calculado y obtenido el valor del límite, en este caso, el valor del límite igual a 5. Hago hincapié una vez más, si le preguntara al profe Barreto dónde está ese valor 5, y bueno, está sobre el eje Z. El valor de la representación gráfica, perdón, de la función x más y, en este caso, de la función x más y, es una superficie en el espacio. Ustedes lo grafican con GeoGebra. El punto 3,2 sería el punto del dominio, es el famoso punto de acumulación, que ustedes vieron también en análisis 1, al que se está acercándose por cualquier camino que se quiera, cumpliendo la condición de unicidad del límite, sin llegar a tocar el punto 3,2. Eso ustedes lo pueden representar en el plano XY de coordenadas 3,2, con un círculo no lleno. Generalmente esa es la forma gráfica que utilizaban ustedes para representar en análisis 1, y también lo hacemos aquí en análisis 2. El círculo no lleno te indica de que es el valor de tendencia a ese punto sin llegar a interesarnos o a conocer realmente lo que sucede en el punto. Infinitamente próximo al punto 3,2 sería, ¿sí? Sin llegar a tocarlo. El valor de 5 es el valor del límite, insisto una vez más, lo vamos a leer sobre el eje Z en este caso, que es una función de dos variables. Hemos visto también el ejercicio siguiente, el ejercicio C, también es una ecuación bastante sencilla. 3x más 4y, los valores de tendencia, en este caso de las variables, x tiende al valor 1, y tiende al valor 2. Los dos lo hacemos simultáneamente, por eso se llaman límites dobles o simultáneos, las dos al mismo instante de tiempo. Reemplazamos simplemente en los valores de la variable de la ecuación y obtenemos el valor 11. El valor 11 en este caso es el valor del límite para la función 3x más 4y, cuando los valores del dominio de la función tienden al punto 1, 2 sin llegar a tocar a ese punto. El ejercicio 2, ya hablamos de lo que estábamos recordando hace un ratito, de los famosos límites sucesivos o reiterados. Bueno, no voy a hacer nuevamente el recordatorio, ya lo hicimos varias veces, lo explicamos en la clase pasada. Tienen allí unas páginas, de la página 75 al 80 inclusive, donde ustedes pueden sacarse algunas que otras dudas o consultar la bibliografía que le indicó el profe Barreto. Esto sí era importante por ahí si alguien no estuvo presente el jueves pasado. Dado una función que vos estás viendo allí en pantalla, el ejercicio A creo que era, hicimos juntos este ejercicio, buscamos ambos límites en un punto del dominio que es el punto 3,1, digamos. Y la forma de leer esto, cuando queremos calcular límites iterados, podemos calcular lo que se denomina el L12 y el L21. Cuando decimos L12, lo que hacemos es, dejamos fija la segunda variable. Si yo quiero calcular el L12, dejamos fija la segunda variable y me propongo a calcular límite simple, sería un cálculo de límite simple, como vieron en análisis 1, para la primera variable, es decir, para cuando x tiende al valor indicado como x sub 0. En cambio, cuando yo quiero calcular el segundo límite, en este caso el segundo límite iterado, a eso me refiero, el L21,
lo que hago es dejar fija la primera variable, en este caso la variable x, y me propongo calcular el límite simple para la segunda variable, es decir, para la variable y. Eso yo le había indicado justamente la clase pasada mediante, lo dejé expreso así en forma coloquial, por así decirlo. Y está perfectamente allí explicado. Entonces vos haces extender la función dejando fija la segunda variable y haces extender la función para la primera variable, en este caso para cuando x tiende al punto. No tengo que cruzar los puntos, sino que tengo que mantenerlo. Fíjate vos que el punto es 3, 1, es decir, para la variable x es 3, y el valor de tendencia para la segunda variable, o la variable y, es 1. Te lo indiqué allí también con colores, para evitar la confusión. Nunca se cruzan las variables con los valores de tendencia, ¿sí? Bueno, ahí está el ejercicio que hemos hecho la clase pasada. Fíjate que lo que hacíamos era realmente muy sencillo. Se tomaba la función, se la copiaba tal cual estaba, y dejaba fija la variable y. Al dejarla fija la variable y, lo dejo afuera de un corchete. Podría utilizar un corchete para indicar, ustedes como ya saben, en sentido riguroso matemático, el corchete me está indicando que tiene prioridad de ejecución. Por lo tanto, vamos a calcular tal cual como decimos aquí, y yo te estaba comentando hace un ratito. Al dejar fija la variable y, hacemos tender la variable x. La variable x al punto indicado en la actividad práctica, al punto 3 en este caso. Entonces, lo que hacemos es, donde yo vea x en la ecuación, así atender el valor x, en este caso, al valor de tendencia del punto de acumulación de coordenadas x sub 0 igual a 3. Reemplazábamos en la ecuación, era bastante sencilla, fíjate vos, donde veía los puntos, reemplazaba el punto 3, perdón, donde veía los valores de la variable x, y obtenía una nueva ecuación. Fíjate vos que esta es una nueva ecuación, que es una representación funcional que ya no depende de la variable x, con la cual fue calculada y reemplazada por el punto igual a 3, en este caso, sino que es una función que depende totalmente de y. Se obtiene una nueva función que depende totalmente de y. Esa es la expresión que a ustedes le tienen que quedar siempre dentro del corchete. Ya no me tienen que quedar x, digamos. Es el mecanismo de control desde el punto de vista bien práctico y metodológico que tienen que tener en cuenta al calcular límite iterado. Y fíjate lo que me quedaba fuera, el valor de tendencia según la variable y. El valor de tendencia según la variable y, en este caso, para esta actividad, era el valor y sub 0 igual a 1. ¿Sí? Es decir, que los valores del dominio de la función en un intervalo tienen que tender a ese valor y igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Donde vea la variable y, voy a reemplazar, o voy a sustituir, mejor dicho, el valor de tendencia. El valor de tendencia es 1. Reemplazo el valor 1 y obtengo el valor de 42. Esto nosotros le leemos sobre el eje Z. De la misma manera hemos procedido para calcular el L21. Tal cual como te estaba comentando hace un ratito, cuando vos calculas el límite iterado 2 o 1, lo que haces es dejar fija la variable primera, la variable x en este caso, y hacer tender la función tal cual como está a la segunda variable. Por eso se llama L21. El subíndice te tiene que abrir la cabeza a vos, o hacer prestar atención que estás dejando constante la primera variable y estás calculando en primera instancia la segunda variable. Cambiamos el orden del cálculo de los límites simples, ¿sí? No cambiamos los valores de tendencia. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que copiamos la misma ecuación, fíjate vos, y el valor del límite que estamos buscando, en este caso es un límite simple, lo hacemos tender para, fíjate vos, lo que dice L2, para la segunda variable. Entonces la segunda variable siempre es y. En un par ordenado es x la primera variable, y es la segunda variable. Entonces el valor de tendencia y le corresponde al valor 1. Fíjate que yo no estoy invirtiendo los valores, ¿sí? Siempre mantengo, esto es y esto es x. Por eso te lo puse entre colores,
colores distintos para que te des cuenta. El resto ya es sencillo. Fíjate que en la ecuación lo que hice fue identificar, te lo pinté allí con colores, la segunda variable. En ese lugar voy a reemplazar o sustituir el valor de tendencia, en este caso 1. Trabajo algebraicamente y tengo 5x cuadrado menos x. O sea que en este caso me queda la función, obtengo una nueva función que está totalmente determinada por constante y por la variable x, ¿no? Ya es totalmente independiente, se dice. Se obtiene una nueva función totalmente independiente de la segunda variable, porque ya la hemos trabajado. ¿Y acá qué hacemos? Y acá calculamos límites simples, como ustedes hacían en análisis 1. El límite directo es muy sencillo. Reemplazan la variable x, el valor de tendencia, perdón, sobre la variable x y obtienen el valor. En este caso, también me da 42. Fíjate vos que el L12 me dio 42, el L21 también me dio 42. Entonces, la conclusión de la respuesta que podríamos dar para esa actividad, nosotros habíamos visto, es que podría existir límite doble en 3.1 y su valor sería 42. Podría, no digo, no aseguro. ¿Por qué no aseguro? Porque vamos a ver en esta tarde que para asegurar la existencia del límite tenemos que calcular lo que se conocen como límites radiales. Hemos hecho también la actividad B, la clase pasada, el mismo procedimiento. Hemos calculado L12, hicimos todos los pasos y nos había dado como resultado que el L12 nos había dado el resultado igual a 1. Esto lo leemos sobre el eje Z. Seguidamente hemos calculado juntos el L21, el límite iterado 2,1, y nos había dado, fíjate, un valor totalmente distinto, nos había dado 3. Entonces la respuesta y totalmente concluyente de esta actividad había sido que, fíjate vos, el L12 nos había dado 1. Es un valor totalmente distinto al límite iterado 2,1, que es igual a 3. Entonces, como conclusión, podríamos asegurar, nosotros como estudiosos de matemática, podríamos asegurar que no existe límite doble en el origen, es decir, en el punto 0,0. ¿Y por qué? Y porque acá te está demostrando que los límites iterados son distintos. Y se cumple lo que habíamos recordado en nuestra introducción teórica en el día de hoy. Los límites iterados son distintos, entonces automáticamente no existe el límite doble en ese punto de cálculo. Creo que ahí habíamos dejado la clase pasada. La mayoría que estuvo presente creo que lo entendieron y quedaron actividades pendientes para ustedes. Vamos a ver ahora el ejercicio número 3. Voy a correr un poquito acá mi ayudita. Dice, el ejercicio número 3 dice en cada una de las siguientes funciones de su guía de trabajos prácticos, calcular en el punto indicado para sus restricciones y los conjuntos señalados, emitiendo de ser posible alguna conclusión, o sea que yo tengo que responder justamente si existe o no el límite doble, a eso se refiere, en el mismo, es decir, en el punto que vos estás analizando. Si por ahí uno quiere empezar a estudiar un poquito de teoría también y recordar lo que han visto con el profe Barreto, y más allá de esa pequeña y humilde presentación muy resumida que yo le estoy dando, pueden ir también a otras bibliografías, pero como ya bajaron esta, fíjense en las páginas 75-80, tienen como para empezar a transitar en lo que es cálculo de límites iterados sucesivos, porque lo vamos a volver a utilizar ahora, y vamos a calcular a partir de ahora lo que se denominan límites radiales. Esto también está contenido en el cálculo 2 del Raufetti, y lo van a encontrar más o menos explicado en las páginas 80-84 inclusive. Más allá de las discusiones teóricas que ustedes han visto, yo les traje preparado acá esta imagen, que ya la hemos visto en la presentación. Este es el límite de una función para dos variables. Fíjate que la gráfica que vos estás observando allí en el espacio tridimensional representa la función z, que es función de xy.
Se observa claramente en dónde está el valor del límite. Insisto con eso, chicos, porque muchas veces se le pregunta o pregunta el profe Barreto y no lo responden correctamente. Y vamos a ver juntos, a ver si es que me comprenden, dónde se encuentran, o cuál es el procedimiento de cálculo, y siguiendo la condición de unicidad que le estábamos comentando hace un ratito, cuando ustedes calculan los famosos límites iterados o cuando vamos a calcular a partir de ahora los límites radiales. Creo que una actividad ya la vieron con el profe Medina el lunes, me ha comentado. Creo que fue la actividad D. Pero vamos a ver ahora otra actividad y lo que me interesa es que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo. A ver si me permite aquí marcar. Fíjense que esto que vos ves en pantalla, insisto una vez más, esto que estoy tratando de marcar y el contorno, es la superficie, que es la representación de la función z, que depende de las dos variables. ¿Por qué depende de las dos variables? Y porque va a depender justamente de las condiciones que vos le vas poniendo al dominio de esa función y que dependen, fíjate vos, de la variable y de la variable x, ¿no? Ahora, si de ese dominio de la función nosotros definimos un punto, y ese punto tiene unas coordenadas, en este caso es un punto A, o aparece como x sub 0 y sub 0 según las bibliografías, que en realidad tendría que ser un círculo no lleno, ¿eh? Disculpen ahí, la bibliografía me está fallando de acuerdo a mi discurso, tiene que ser un círculo no lleno, y tiene un entorno de estudio, en este caso un intervalo de amplitud delta. Ahí está el famoso disco que pertenece al dominio de la función, es decir, al plano XY. Es decir, que cada punto que está contenido en ese disco es parte del dominio de la función y queremos considerar el valor del límite. El valor del límite, fíjate vos, lo leemos, el que estamos buscando lo vamos a leer sobre el eje Z, de acuerdo a lo que recién estábamos comentando. Bueno, más allá de esas explicaciones que por ahí son un poco repetitivas, insisto sobre eso porque hay gente que por ahí es por primera vez que está analizando este tipo de funciones. Desde el punto de vista teórico lo que vos haces es lo siguiente. Cuando vos calculás límite iterados, dejas fija, se dice así, una variable. Por ejemplo, vos querés calcular el L12, estás dejando fija la variable segunda, porque dice L12, dejas fija la segunda variable. Entonces, lo que hago es, a través del punto de análisis, en este caso, que es el punto AB, voy a dejar fija la variable para un determinado valor de I sub 0. Así. A ver si me sale para un determinado valor I sub 0. Bueno, no sé por qué me pinta otro color, pero bueno, vale lo mismo. Ahí está, para un determinado valor de I sub 0. Entonces, dejo fija para esa variable. Al dejar fija esa variable, lo que está sucediendo es lo siguiente. Estoy tratando de calcular el L12. Lo que se hace es, se traza una paralela, una línea que es paralela, fíjate, en este caso, al eje X. De esta manera. Y se analiza o se recorre ese disco a través de esa línea paralela. A ver si le puedo cambiar el color para que se entienda un poquito más. A través de esa línea que fue paralela, se analiza el recorrido, en este caso viniendo desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y me voy acercando al punto sin llegar a tocarlo. No sé si se entiende. Entonces, cuando gráficamente lo que vos haces cuando calculás el límite iterado 1, 2, deja fija la variable i, por eso puse i sub 0, la dejamos fija, ahí está en color verde. Al dejar fija se traza en realidad una línea que es paralela al eje X y hacemos tender los valores del dominio siguiendo esa línea
o esa trayectoria que pasa por el punto sin llegar a tocar al punto, digamos. Entonces, haces tender los valores de X siguiendo esa trayectoria. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Y cuando vos calculás, vamos a ver si podemos cambiar el color. Cuando vos calculás el L21, fíjate lo que te estoy diciendo, el L21, el límite iterado 2,1, lo que deja fija es la primera variable. Deja fija la primera variable, así por ejemplo. Y a eso lo vamos a llamar para un determinado valor, puede ser X sub 0. A ver si sale la gráfica, ahí está más o menos. Y al dejar fija la variable X para ese X sub 0 o para ese punto A, como dice allí en esta bibliografía, lo que hacemos es recorrer a través de una línea que es paralela, ¿no? Paralela al eje Y. Entonces, vamos a tratar de dibujar. Disculpen por ahí si no sale muy bien, pero la idea es que ustedes entiendan ahí. Entonces, esa línea es totalmente paralela, fíjate vos, al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Cuando vos calculás el L21 en esta situación, dejás fija la variable X y calculás los valores de tendencia según la variable Y. Es decir, que siguen el camino o trayectoria según una trayectoria que es paralela al eje Y, la línea marrón que vos estás viendo. Si calculaste el L12, dejaste fija la segunda variable en Y sub 0 y va siguiendo según una trayectoria, según la línea roja que vos estás viendo, recorriendo los puntos sin llegar a tocar a ese punto AB, que es el punto de acumulación en donde vos querés calcular el límite. Fíjate vos que si allí se cumple la condición de unicidad. Dice la condición de unicidad, te decía vos, el ingeniero Boggio, que cualquiera sean los caminos que se recorran para llegar al punto de acumulación o el punto de estudio en cuestión, ese valor del límite calculado debía ser único. En este caso también se está cumpliendo según esa gráfica. Fíjate vos que siguiendo los caminos por la trayectoria de la línea paralela al eje X, la línea roja, o la línea marrón que vos estás viendo que es una línea paralela al eje Y, que es el camino del L21, en ambos casos se converge a un determinado valor y ese valor que vos estás viendo allí en pantalla sobre el eje Z es el valor del límite L. Es el valor del límite. Lo que te estoy diciendo es que estos puntos tienen imágenes en la función y convergen a ese mismo valor de L. Entonces, esa es la representación gráfica tanto del L12 como del L21. ¿Qué pasa ahora con los famosos límites radiales? A ver, voy a borrar algunas cositas nomás para no ensuciar tanto el gráfico. Cuando vos querés calcular límites radiales, tenemos que hacer cumplir lo que se dice la condición de unicidad del límite. Fíjate que acá yo estoy cumpliendo la condición de unicidad del límite, pero siguiendo solamente dos caminos, siguiendo una paralela al eje X y siguiendo una paralela al eje Y, hablando mal y pronto. Esos son L12 y L21. Pero la teoría que te dice, que ustedes vieron con Barreto, dice cualquier camino o cualquier trayectoria que se me ocurra y esté contenido en el disco, y que pase por el punto de acumulación, en este caso punto de acumulación AB o X sub 0 y sub 0. Eso es lo que nosotros aprendimos en la teoría. ¿Qué quiere decir con esto? Y con esto voy terminando. Que a través de ese punto yo puedo definir, por ejemplo, esta recta. Así. Que no es paralela al eje Y, que no es paralela al eje X. O puedo definir también esta otra recta, que pase por el punto, que no es paralela al eje X, que no es paralela a Y, que puede ser también esta otra recta. Es decir, que yo puedo definir cualquier recta contenida
sea paralela ni al eje X ni al eje Y, es decir, que no considera el L1,2 y el L2,1. Ahí lo que yo estoy dibujando es una haz de recta que pasa por el punto AB, es decir, una recta contenida en el plano XY, tal cual como ustedes graficaban en análisis 1, que tenga cualquier pendiente. Cuando digo cualquier pendiente, la pendiente va a ser determinado por el valor de A o de M, como ustedes vieron en álgebra. Y voy un poquito más, porque en las primeras actividades trabajamos con el haz de recta, y decíamos lo siguiente, de que si se sigue cumpliendo la condición de unicidad para cualquier haz de recta que pase por el punto, nos animamos ya también a calcular para curvas. Curva de cualquier tipo. Uno me dirá, ¿qué tipo de curva? Cualquiera. Podría ser una curva de segundo grado, es decir, una parábola. Ya la vamos a dibujar. A ver, ténganme paciencia. Podría ser cualquier camino que se me ocurra, decía el profesor Barreto en su teoría. Es decir, que yo, por ejemplo, podría graficar esta curva. Disculpe el trazo, pero a ver, voy a tratar de hacerlo de vuelta. Está muy fea. Quiere ser una parábola eso, chicos. A ver si es que me sale un poquito mejor. Está muy gruesa. A ver, voy a tratar de mejorar el pulso y tratar de hacerlo bien. Podría ser una parábola de este tipo, ¿no? Contenido en el plano XY. Así. Podría ser una parábola, por ejemplo, de esta forma. Ahí. Siempre contenido en el plano XY. Y yo analizo los puntos siguiendo el camino de esa parábola que pasa por el punto de acumulación AB, ¿no? Entonces, siguiendo o estudiando el comportamiento que van siguiendo los puntos infinitamente próximos al punto AB, acercándome, en este caso, por cualquier trayectoria, en este caso son trayectorias curvas, parabólicas, tendría que cumplirse también la condición de unicidad del límite. Y ustedes me van a decir, y sí, se cumple, siguiendo en este ejemplo gráfico, sí, se cumple, porque fíjate vos que los valores de tendencia siempre van al valor de L, en este gráfico. En otras situaciones vamos a ver que no. Creo que la clase pasada ya vieron con el profe Medina para el caso de situaciones parabólicas. Ahora van a ver conmigo el caso de las de recta. Entonces, con que en una situación nada más obtengamos un valor del límite distinto al valor de los límites iterados, por ejemplo, ya es condición suficiente como para desechar la existencia del límite doble, que es el objetivo nuestro, probar la existencia del límite doble en ese punto. Con que en un camino, hablando mal y pronto, en un camino curvo, en un camino de haz de recta o en un camino de una hipérbola, puede ser de una curva logarítmica, la que a ustedes se les ocurre, o que le plantee el profesor en este caso, o el libro, o la actividad, o el problema, ya no se cumpla o se rompa la condición de unicidad del límite, y bueno, ya estamos en condiciones de decidir de que no existe límite doble para ese punto. Obviamente los límites tienen que ser bien calculados. Entonces, esa es la explicación que estamos compartiendo juntos para tratar de entender lo que gráficamente sería el cálculo del límite radial, y han visto ustedes el cálculo de límites iterados. ¿Se entiende? Entonces, si existe límite doble, como conclusión, podemos sacar de todo esto, el límite doble tiene que ser igual en valor numérico al valor del límite iterado, 1, 2, al valor del límite iterado 2, 1, y al valor del límite por curva, cualquiera de estas sean las que planteamos o las que nos restringen. Cuando hablamos de restricciones, generalmente el libro o el problema o alguien que sabe mucho de matemáticas, como qué sé yo, el profesor Barreto, por ejemplo, tiene la capacidad de indicarnos a nosotros cuáles serían las restricciones posibles para que no existan límite doble. Entonces nosotros calculamos límites para esas restricciones, que ustedes van a ver dentro de un ratito en pantalla, y calculamos límite para esa situación. Si no son iguales a los límites iterados, entonces automáticamente desechamos
la existencia del límite doble. De eso se trata. Si en todos los casos los límites iterados, los límites por curva siempre dan el mismo valor, entonces allí recién se demuestra la existencia del límite doble en ese punto que se está estudiando. Es un bastante trabajoso, pero bueno, se hace ese trabajo para demostrar justamente la existencia o no del límite doble. No sé si tienen alguna pregunta o directamente ya vamos a resolver puntos del práctico que les tengo preparado. Ustedes dirán. No sé si se entendió eso. No se entendió bien, profe. Por mi parte, por lo menos. Se entendió, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa me preguntan. Estamos en la actividad, recuerdo, ejercicio número 3. El punto A está resuelto, está extraído de las bibliografías. Después yo le voy a pasar la próxima clase, ya les voy a pasar de qué libro yo estoy sacando esto. Creo que este es de Larson. Allí tiene una actividad totalmente resuelta. Les va a servir a ustedes como guía, como para tratar de resolver las otras actividades. Vamos a hacer juntos, chicos, les he preparado esta actividad, el ejercicio B. Tengan a mano allí su apunte, su cuaderno. Y dice lo siguiente, sea una función, fíjate vos que es de dos variables, dada por la ecuación x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y 0, 0 es el punto de acumulación, en este caso superficial. Está ubicado en el plano X, y obviamente. Y me pide que calcule los límites sucesivos y radiales y determine, no me olvido de determinar o dar una conclusión de lo que dice aquí. Emita alguna conclusión sobre la existencia o no del límite doble en ese punto. No me olvido de eso. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, la solución. Lo primero que hacemos es calcular lo que ustedes ya saben y lo han practicado bastante, el cálculo de límites sucesivos. Así que vamos a ir rápido sobre eso y después vamos a calcular límites radiales. ¿Les parece? Entonces, ahí yo les indico, está en color azul, como primer paso siempre debemos calcular los límites iterados. El L1,2 y el L2,1. Bueno, esto ya lo hemos repetido la clase pasada, en la clase de hoy también. Dejamos fija la variable y, calculamos límites simples para la variable x. ¿Cómo se hacía esto? Y bueno, ustedes ya lo saben. Copio la ecuación de la función, que es x por y sobre x cuadrado más y. Y si calculo L1,2, tengo que calcular primero lo que está entre corchetes para la variable primera, en este caso la variable x. La variable x, fíjate, tiende al valor 0. En este ejercicio, tanto la variable x, ahí te estoy marcando en pantalla, en el enunciado figura, como la variable y, los dos tienden al mismo valor numérico. En este caso es el punto origen, es el punto 0, 0. Y dejamos fuera del corchete, para aquellos que no estuvieron presentes, la variable que ha quedado fija y quedará como último paso de cálculo del límite. Sustituimos entonces en la variable x, esto ustedes ya lo saben, el valor de tendencia, en este caso que es 0, fíjate, 0 por y. Cualquier error que aparezca ustedes me lo hacen saber, porque esto lo preparé hoy recién y si hay algún error me lo hacen saber. 0 por y, acá sería 0 cuadrado más y cuadrado. Y dejamos afuera el valor de cálculo que vamos a utilizar para el límite de la segunda variable. Seguimos trabajando en el corchete, sería 0 por y, sería 0 sobre 0 más y cuadrado. 0 más y cuadrado sería y cuadrado. Van siguiendo. 0 sobre y cuadrado es 0. ¿Sí? Y si calculo el límite simple para la variable y, el límite para una constante, en este caso 0, es el valor de la misma constante. Su resultado es 0. El L1,2 es 0. Hasta ahora nada nuevo, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto el jueves pasado, lo vieron el lunes con el profe Medina, lo hemos repasado hoy, o sea que no hay nada nuevo. Así que ahora
hacemos cálculo rápidamente del L2,1. Siempre calculamos iterados antes de calcular radial por las dudas, porque si una pregunta que me hacen todos los años es, ¿qué pasa si los iterados me dieran distintos, como el ejercicio B que vimos la clase pasada? Si ya me dan distintos, ya no tiene caso, no tiene razón de ser el cálculo del límite radial, porque ya si los iterados son distintos y fueron bien calculados, son distintos, automáticamente ya no existe el límite doble. Entonces ya es en vano. Obviamente que el límite radial también me va a dar un valor distinto. Entonces ya ni calculo el límite radial. Me preguntan siempre eso, chicos. Si los iterados ya te dan distinto, entonces ya ni calculo el límite radial. Tomen nota de eso. Entonces vamos a calcular ahora juntos el L2,1. Dejo constante la primera variable y calculo para la segunda variable. Fíjate que acá lo hice. Copié la ecuación tal cual como estaba y calculo el límite para la variable y. Dejo afuera el valor de tendencia para la variable x. Reemplazo en y, sería x por 0, todo dividido x cuadrado más 0 al cuadrado. Esto sería 0 en el numerador. En el denominador sería x cuadrado más 0. Esto te daría 0 sobre x cuadrado. Resultado de lo que está entre corchetes es 0. El límite de una constante en este caso es 0, para x tendiendo a 0, el resultado también me da 0. Fíjate vos, tal cual como vimos en límite iterados la clase pasada en la primera actividad, los dos límites iterados te dan igual. Entonces yo por ahí me entusiasmaría y me animaría a decir, fíjate lo que digo, no me digo me animo, me animaría a decir de que posiblemente va a existir límite doble y vale 0 en ese punto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, la conclusión inicial, por ahora, lo que de nuestro conocimiento es que si los límites iterados son iguales, en este caso es igual a 0, podría existir mi límite doble. Y podría valer ese valor, ¿no es cierto? Sería 0. Pero para asegurar la existencia, acá escribí mal, disculpen, calculamos los límites radiales. Debemos calcular los límites radiales. Entonces, como segundo paso de ahora en más, todos ustedes, una vez que calcularon los iterados, tenemos que calcular siempre los límites radiales. Tomen nota de eso. Primero calculo los iterados, si son iguales, entonces me propongo ahora calcular radiales. Entonces ahí me fijo si el ejercicio o el problema del libro o del profesor Barreto, en este caso, me da la restricción, yo calculo el límite radial para esa restricción. Porque generalmente cuando me da la restricción para esa restricción ya no se va a cumplir la condición de unicidad. Si no me dan, tengo la libertad, como calculista en este caso, tengo la libertad para elegir cualquier camino o trayectoria de acuerdo a lo que yo te estaba mostrando hace un ratito en la gráfica. A través de unas de recta, a través de unas de parábola, a través de unas de hipérbolas, por ejemplo, a través de alguna curva logarítmica, una curva trigonométrica, etcétera. Lo que a mí me resulte más fácil para tratar de demostrar justamente si se sigue cumpliendo o no la condición de unicidad del límite. Entonces, como son los primeros pasos, lo que yo voy a hacer es tratar de considerar el haz de recta. Ahí lo tienen escrito, fíjate vos, ahí te lo escribo si ustedes quieren tomar nota. Acá lo que te está diciendo es que vamos a considerar en el plano XY en R2 dice las infinitas rectas que pasan por el origen, es decir, por el punto 0, 0. Y cualquiera de estas va a tener la ecuación y igual a A de X o M de X, como ustedes quieran llamar, a la ecuación del haz de recta que pasa por el origen. Fíjate que acá no hay ordenada al origen. El valor de V en este caso es igual a 0, por eso no lo escribo. ¿Se entiende eso? ¿No? Pasa por el origen. Entonces, los valores de esta función, de la ecuación del problema, en este caso, de la actividad, sobre una de esas rectas estarán dadas por la siguiente sustitución de variables. Vamos a hacer una sustitución de variables.
Entonces, ¿qué hago? Copio la ecuación tal cual como está. Esta es la ecuación del problema. Fíjate vos, vamos un poquito más arriba. Este era el ítem B, fíjate. F de xy está dado por la ecuación x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, copio eso. Ahí lo hago. Y te escribo acá lo siguiente. Sustituyo en y, en este caso, el haz de rectas que pasa por el origen. En este caso, el haz de recta que pasan por el origen sería igual a m de x. Fíjate lo que voy a hacer. En la ecuación tal cual como está, donde yo vea ahí, fíjate, ahí yo te lo estoy pintando para que te des cuenta. Esta es la variable que voy a sustituir. Voy a sustituir ¿por cuál? Por la ecuación del haz de recta, que ahí te lo estoy pintando en la parte superior derecha de esa hoja. Te lo voy a sustituir en la ecuación de la función de dos variables. ¿Se entiende? Entonces, donde yo vea ahí, voy a sustituir el haz de recta que pasa por el origen. Fíjate qué fácil que lo hago. Donde vea ahí, ahí te sustituí la ecuación del haz de recta, que sería m por x. Donde vea ahí, acá te lo hago mirar otra vez, te voy a sustituir la ecuación del haz de recta, m de x. Acá también te lo hice. No hace falta ponerlo acá, pero bueno, lo pongo también allí. Para que lo vean. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Entonces, estoy trabajando algebraicamente. Hice una sustitución de variable, en este caso la segunda variable, que es la variable y, voy a sustituir por el haz de recta, en este caso que pasa por el origen. Ese es el objetivo que estoy tratando de cumplir para esta función. En el numerador voy a trabajar algebraicamente, esto ustedes ya lo saben hacer, y en el denominador también. Fíjate acá x por x me quedaría mx al cuadrado en el numerador. Acá como tengo un producto entre paréntesis y tengo elevado a un exponente, en este caso un exponente par, voy a poder distribuir el exponente porque hay un producto, me queda m cuadrado por x cuadrado. En el denominador veo que tengo x cuadrado y tengo dos términos. En ambos términos puedo sacar factor común. Saco factor común x cuadrado y me queda 1 más m cuadrado. Que ese x cuadrado, que era factor común, lo simplifico con lo que tengo en el numerador. Por tratarse de un mismo valor, digamos. Esto es igual, entonces me queda de las simplificaciones que hemos realizado, que la ecuación de dos variables ha sido sustituida, la ecuación de las de rectas que pasa por el origen, y me queda una ecuación en función de m. ¿Qué era m? M era la pendiente de las de recta. Entonces me estoy dando cuenta de que cuando sustituyo el haz de recta en esa función, cuando yo vaya cambiando el valor de m, el valor de m podría ser, de hecho ya les voy a ir demostrando, un valor distinto, cualquiera sea su valor, positivo, negativo, podría ser cualquier otro valor. Me estoy dando cuenta que esa ecuación me está indicando que la relación en función de las pendientes va a ir cambiando su valor. Si va cambiando su valor, al aplicar el límite de esa constante me va a dar valores de límite totalmente distintos a 0, como me había dado, recuerdo esto, voy un poquito arriba, a los valores L1,2 y L2,1. O sea, la única posibilidad que yo tengo de probar es que con el haz de recta de que me dé igual a 0 para que pueda existir límite doble es que sean iguales a 0 en este caso, o iguales a los límites iterados que recién calculamos juntos rápidamente. Y acá ya me estoy dando cuenta de que no. Cuando yo voy cambiando los valores de la pendiente, del haz de recta que está contenido, insisto, en el plano, en el dominio de la función, me estoy dando cuenta que los valores van a ser distintos de los límites. Con lo cual ya se está rompiendo la condición de unicidad. Si no me doy cuenta, hago lo siguiente. Fíjate, para x distinto de 0, dice, tenemos que la función está en función de las de recta, en este caso. Y es reproducible la ecuación que estamos descubriendo juntos, en función de las pendientes. La pendiente m sobre
1 más la pendiente al cuadrado, n al cuadrado. Entonces acá, para darme cuenta y probar la no existencia del límite, digo lo siguiente. Supongamos que la ecuación de la de recta tome el caso más sencillo. Digo que la pendiente es igual, m es igual a 1. Entonces yo tendría el reemplazo de la ecuación de la de recta, fíjate ahí arriba en la parte superior de la pantalla y te lo estoy marcando. Si m es igual a 1, yo tendría y igual a 1 por x. Sería el caso de y igual a x en este caso, que sería la función identidad. Sería la función identidad que pasa por el punto de acumulación. En este caso el punto de acumulación es el punto 0, es el origen. Por eso acá te lo puse, fíjate. La función que está en función de las de recta y vale la redundancia sería la variable x por 1 por x. Entonces el valor de m en este caso que toma la función va a ser igual a 1. Reemplazo aquí. Lo puedo hacer mentalmente, nomás esto no hace falta calculadora. Sería 1 sobre 1 más 1 al cuadrado. Y me da el valor de 1/2. Fíjate que la función pasa a ser una función constante y es igual a 1/2. Y acuérdense lo que vimos, lo que vieron ya el año pasado, el cuatrimestre pasado, cuando vieron análisis 1, y ya lo hemos visto también, lo hemos repetido acá. El límite de una constante, en este caso de una función constante, es el valor de la misma constante. Es decir, que su límite sería igual a 1/2, para cuando la pendiente es igual a 1. Acá ya automáticamente, fíjate que si el límite me está dando 1/2, es distinto a 0. Por lo tanto, ya no existe límite doble. Entonces, cuando yo planteo la función identidad que pasa por el origen, me estoy dando cuenta que el valor de tendencia de la función sobre el eje z, en este caso, ya no voy a leer 0. Me da igual a 1/2. Me da un valor distinto de 0. Por lo tanto, ya no existe límite doble. Pero aún así, por ser una de las primeras actividades, yo les demuestro ahora con otra. Fíjate, otra vez, por ejemplo, sobre la recta, el haz de recta, por ejemplo, voy a considerar que la pendiente sea igual a 2, y igual a 2x. Entonces, f de x, 2x, reemplazo donde vea m, reemplazo el valor de la pendiente 2, acá también reemplazo el valor de la pendiente 2, hago el cálculo, sería 2 sobre 1 más 2 al cuadrado, sería 5. El valor que obtengo es igual a 2/5. El límite de la variable, en este caso, cuando x tiende a 0, para 2/5, el límite de una constante es la misma constante. Quiere decir que el valor del límite ahora me da 2/5. Ya me da otro valor del límite. Por lo tanto, ya se está rompiendo aún más la condición de unicidad. Pruebo para una tercera variable, para m igual a 3, y me estoy dando cuenta que también me da otro valor del límite. Me da igual a 3 sobre 10. Por lo tanto, me estoy dando cuenta que al variar la pendiente del haz de recta, fíjate qué fácil que fue, para pendientes distintas, digamos, me da valores de límite distintos. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir y concluir finalmente de que no existe límite doble en ese punto. Y eso es lo que escribo aquí en forma coloquial, también en forma simbólica. Entonces podemos decir de todo lo que hemos estudiado juntos, de lo demostrado, de las funciones constantes a lo largo de cualquier recta que pasa por el origen. Pasa a ser una función constante, como vimos. En este caso la función constante fue 1/2, en el segundo caso para la pendiente 2 es 2/5, para cuando la pendiente m igual a 3, la función pasó a ser una constante que es 3 sobre 10. Entonces va a depender justamente de la pendiente. Y con lo tanto los límites van a ser totalmente distintos a 0 obviamente. Entonces acá emitimos, lo puse en negrita, la conclusión final. Por lo tanto, en ningún entorno reducido, esta función para los valores se acercan a un mismo valor de L. Quiere decir entonces que la función no tiene límite en el origen, no tiene límite en el punto 0, 0, en el punto que habíamos estudiado. Acuérdate vos cómo empezó el ejercicio. El ejercicio o el problema
decía, te daba la función y vos tenías que analizar en el punto 00 si existía o no límite doble. Calculando los sucesivos y los radiales. Los sucesivos me dieron igual a 0 y los radiales me dan todos distintos de 0. Distintos entre sí y distintos de 0. Entonces, cada una de estas constantes halladas, dice, 1/2, 2/5 y 3/10, cada una de estas constantes halladas es el límite de la función para el haz de recta, que va a depender de la pendiente. Entonces, cada uno de estos límites que vos calculaste ahora conmigo se llaman límites radiales. Y nos estamos dando cuenta que para este ejercicio y para este punto, para esta función y para este punto de este ejercicio, eso es lo correcto, los límites radiales me están dando totalmente distintos. Conclusión final, no existe límite doble en ese punto, en el punto 00. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, cuando no te da una restricción, el libro o el problema o el profesor Barreto en este caso, vos elegís, por ejemplo, el haz de recta o el haz de parábola. Creo que el lunes vieron con el profesor Medina el haz de parábola. Estas actividades que vos estás viendo en pantalla van a quedar como tareas para ustedes. Apliquen acá el haz de recta o el haz de parábola. Esta actividad creo que la hicieron con el profe Medina, según me indicó. Lo hicieron para esta restricción. Así que quedan actividades para ustedes. Acá le da las de parábola, fíjate vos, como restricción. Y acá le da dos restricciones muy sencillas, para cuando x igual a 1 y y igual a 1. Dos funciones constantes. A ver si ustedes son capaces de poder resolver. Esas actividades le quedan a ustedes para tarea. Cualquier consulta lo vamos a hacer el lunes al profe Medina, si es que no nos sale, o si no, por el foro de consulta yo le voy a tratar de guiar y contestar en lo que se pueda, ¿sí? Hay un ejercicio más, por suerte hay otro más, y acá hay para una función, ¿sí? Una función lineal de pendiente negativa y una función lineal de pendiente positiva. Es muy sencillo, ¿no? Es cosa de sentarse, afinar el lápiz y practicar. Si no nos sale, no hay problema, ¿no? Nos indican ustedes, nos envían su trabajo y nosotros tratamos de hacerle las correcciones y guiarles para que lleguen al resultado. La idea siempre es probar si existe o no límite doble en el punto. En este caso, en el punto 00, en el anterior caso, en el punto 11, o como hicieron con el profe Medina en el punto 00 para esta restricción. Pero siempre calculás vos los límites iterados, ¿sí? Primer paso, calculate siempre los límites iterados, que lo haces rápido, lo haces en forma sencilla. Y si los límites iterados, acordate, siempre te dan distintos, ya directamente no hace falta calcular los límites radiales, porque ya no existe límite doble en el punto. Eso sí es fácil, chicos. Acá vamos a corregir, escribimos. Bueno. El ejercicio 4, a ver cómo estamos de horario, 16:30. Si quieren, hacemos juntos una actividad y cortamos, o si no, cortamos acá y lo ven con Medina, como ustedes quieran. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Están cansados, sí o no? Siga, profe. ¿Seguimos? ¿Hacemos una actividad más? Bueno, vamos a ver el análisis de continuidad. Insisto con esto. Para entender análisis de continuidad, acá en el curso de análisis 2, lo único que ustedes tienen que hacer, chicos, es repasar bien, obviamente la teoría que vieron con el profe Barreto, pero repasar bien lo que ustedes ya saben, y ya aprendieron y practicaron con los ingenieros Boggio y Bazán, cuando nosotros analizábamos continuidad de una función, auxiliándonos en la herramienta del cálculo del límite. Siempre es bueno recordar la teoría. Acá les doy las páginas 84-85, más o menos habla sobre análisis de continuidad en el cálculo 2 del Rabuffetti. Si no, vayan a los apuntes y los libros que le indicó el profe Barreto. Fíjate que acá aparece bien resumido. Yo le hice una captura al libro y está perfectamente explicada y bien resumida, siguiendo los pasos que me indica la profesora, en este caso Rabuffetti,
para analizar continuidad de una función auxiliándonos con la herramienta del límite. Esto es lo que ustedes ya aprendieron en análisis 1, nada más que ahora es para dos variables. Fíjate lo que dice o cuáles son las sugerencias que me da la profesora para analizar continuidad. El primer, me lo resume en 3 grandes pasos. Fíjate qué fácil que es. Primero, lo que yo tengo que hacer es calcular y analizar si existe imagen de la función. Fíjate que en el punto 1 te está diciendo, como condición necesaria, que debe existir la imagen de un punto A. Acá estoy leyendo, ¿sí? Debe existir la imagen de un punto A. Ese punto A está contenido, en análisis 1 estaba en el dominio de la función, que era en el eje cartesiano X, en un cierto intervalo, obviamente. Y ahora lo tenemos contenido a ese punto A para un par de coordenadas, en este caso unas coordenadas X, y está contenido en el plano, eso sería lo correcto de decir, ¿sí? El segundo paso, o sea, primer paso, calculamos imagen. El segundo paso es calcular el límite. Acá te estoy leyendo. Segundo paso, calculamos el límite para cuando los valores de X tienden a ese punto X sub 0, Y sub 0 o A. Para una determinada función. El segundo paso entonces es calcular límite doble. Y el tercer y último paso es verificar, acá estoy leyendo, el tercer y último paso es verificar si el valor del límite que calculó en el paso 2, esto, es igual, dice, al valor de la imagen que he calculado o verificado en el paso 1. Y se cumplen los 3 pasos, es decir, sobre todo me refiero al tercer paso, donde el valor del límite calculado es igual al valor de la imagen. Si los dos valores existen y coinciden y son iguales, entonces existe continuidad de la función en el punto, en este caso en el punto A. ¿Se entiende? Ahora, si no existe igualdad en el tercer paso, a eso me refiero, acá, en el tercer paso. Si no existe igualdad del valor del límite que estamos calculando, ya lo vamos a ver enseguida en un práctico, con el valor de la imagen calculada, es decir, vos tenés un valor de imagen que calculaste, te da un número, no sé, 1, y calculaste el límite doble, calculaste y te dio 0, 1 no es igual a 0, entonces el valor de la imagen no es igual al valor del límite, entonces podemos decir que existe discontinuidad. Esa discontinuidad, cuando vos tenés imagen y tenés límite y son distintos los valores, se llama discontinuidad evitable. Ahora, si frente a una actividad o un problema, vos no podés calcular o no existe el valor de la imagen o no existe el valor del límite de la función, siempre hablando en el campo de los reales, podemos decir que la discontinuidad se clasifica como discontinuidad esencial. Eso seguramente ustedes lo vieron, lo practicaron y lo utilizaron en análisis 1 con los profes Bongio y Bazán. Vamos a volver a hacerlo entonces esta tarde. Yo les traje preparado un ejercicio. Lo van a seguir viendo el lunes con el profe Medina. Lo bueno de esta actividad es que el ejercicio A les doy acá 2 ejercicios totalmente resueltos, fíjate vos. 2 ejercicios totalmente resueltos, después ustedes lo miran. Esto es para que ustedes lo miren, lo analicen, lo hagan en un papel, se equivoquen, ahí tienen la respuesta, la solución, la explicación. Esto es para que, no está de adorno eso, chicos, esto es para que ustedes lo miren, analicen. Ejercicio resuelto, 2 ejercicios resueltos. Y les traje preparado el ejercicio B, que ustedes están viendo allí en pantalla. El ejercicio B, fíjate vos que tengo una ecuación que dice que es una función de 2 variables, perdón, que está dado por una ecuación que dice que es 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, siempre y cuando los pares ordenados son distintos de 0 a 0. Y dice que vale 0 la función, estoy leyendo acá, chicos, ¿sí? Vale 0 la función si el par ordenado x, y, en este caso que pertenece al dominio de la función, coincide con el origen, coincide con el punto 0, 0.
¿Se entiende? Esto se lo puede graficar, obviamente, con GeoGebra y demás, pero la idea es ver si existe o no continuidad para ese punto, para el punto 0, 0. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Y vamos a proceder según los pasos que está indicado en las bibliografías. Esta es una de las bibliografías de la profesora Raufetti. Ustedes pueden tomar cualquiera que utilizaron en análisis 1, por ejemplo, nada más que es para 2 variables en esta situación, o la que le indicó el profe Barreto. Acá está bien resumido, ¿sí? Primer paso, entonces, ¿cuál era? Calcular imagen. Calculamos imagen para esta función, para esta actividad que me está dando como actividad B. ¿Existe imagen para esta función, para el punto 0, 0? Y nos estamos dando cuenta aquí, de movida, que dice que vale 0, acá te lo estoy marcando, vale 0 si el punto coincide con 0, 0. Acuérdate que calcular imagen es determinar qué valor toma la función en el punto. Y calcular límite es qué valor tiende la función cuando nos acercamos infinitamente próximo al punto sin llegar a tocarlo. Esa es la diferencia entre imagen y función. Entonces acá me está dando claramente una respuesta categórica y me dice, vale 0, ¿quién? La función, la imagen de la función, cuando el par ordenado x, y coincide con el punto 0, 0. ¿Se entiende? O sea que tiene imagen. Entonces el primer paso es determinar la imagen. Entonces, de acuerdo a los pasos que estamos viendo, primer paso, calcular imagen en el punto 0, 0. Entonces, estamos seguros para decir que la imagen de la función, obviamente en el punto 0, 0, vale 0. ¿Por qué? Por esto que te marqué aquí. La condición de la función me dice que su valor de imagen es 0 si el par ordenado es el origen. El par ordenado del dominio de la función es el origen. Entonces ya hicimos el primer paso. Tiene imagen y vale 0 en el punto. Segundo paso. Vamos a calcular ahora, según lo que dijo la profesora en este caso, el segundo paso es tratar de calcular el límite de la función. Como hemos repetido y como ustedes ya saben, y cuando calculamos límite, recién lo he repetido otra vez, determinamos los valores que tiende la función cuando los valores, en este caso del dominio de la función, se acercan indefinidamente o infinitamente próximo, es lo correcto, infinitamente próximo al punto sin llegar a tocarlo. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular límite. Vamos a calcular límite doble. Entonces, si yo hago el cálculo del límite doble, ustedes ya lo saben hacer, lo hicimos la clase pasada, copio la función tal cual como está y calculo en el mismo instante de tiempo sería los valores de tendencia para cuando x, y tienden a 0, 0. Reemplazo aquí en x0, ustedes lo pueden hacer ahí en su cuaderno, reemplazo en y0, reemplazo aquí 0, en el denominador reemplazo en y también 0. Sería 2 por 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, sobre 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, me da 0 sobre 0. Si yo calculo los límites iterados, me voy a dar cuenta, le queda para tarea para ustedes, los límites iterados le van a dar distintos. Yo creo que lo hice, bueno, no tengo acá mi papel, pero bueno, yo lo hice, los límites iterados le dan distinto y por lo tanto no existe límite doble. Estamos en condiciones de asegurar de que para la función en el punto 0, 0 tiene imagen, fíjate vos, tiene imagen, vale 0, pero no tiene límite doble en el mismo punto. No tiene límite doble. No es posible calcular límite doble en el campo de los reales. Tercer paso. La profesora en este caso, el libro, nos está diciendo que tengo que verificar que si existiera continuidad, el valor del límite tiene que ser igual al valor de la imagen. Nos estamos dando cuenta de que no son iguales. Tiene imagen, vale 0, no tiene límite. Entonces decimos lo siguiente. Chicos, no me rayen la pantalla. Ya terminamos, ¿sí? Verificamos, dice, los valores tanto de imagen y límite que calculamos en los puntos 1 y 2 y decimos lo siguiente. En el punto 0, 0,
tiene por imagen el valor 0 y no tiene límite en ese punto. Entonces existe una discontinuidad que nosotros clasificamos en análisis 1 a esto como una discontinuidad esencial en el punto 0, 0. ¿Se entiende? Entonces, tiene imagen, vale 0, no tiene límite. Por lo tanto, hay una discontinuidad. Y con esto terminamos diciendo esta actividad. Como conclusión, podemos decir entonces que de lo que hemos demostrado, en el punto 0, 0, la función f de x, y tiene por imagen el valor 0. O sea que tiene imagen y vale 0. Pero no tiene límite en ese punto. Por lo tanto, para esta función existe lo que se denomina una discontinuidad esencial en 0, 0. Y algunos me van a decir, ¿por qué es una discontinuidad esencial y por qué no tiene límite? No tiene límite doble. En los casos en que vos no tenés límites dobles o no podés calcular imagen dentro del campo de los reales, discontinuidad esencial. ¿Y cuándo era una discontinuidad evitable? En los casos en que sí podías, va a haber ejercicios, lo van a ver con el profe Medina en la próxima clase. La discontinuidad evitable se presenta cuando sí podés calcular imagen, te da un valor, sí podés calcular el valor del límite, te da otro valor, pero los valores del límite de las imágenes son distintos. Entonces en esos casos te da una discontinuidad evitable. Y va a haber ejercicios donde el valor del límite doble coincide con el valor numérico de la imagen. Entonces en esos casos hay continuidad de la función en ese punto. ¿Estamos, chicos? ¿Llegamos hasta acá? Bueno, entonces en la clase de hoy hicimos un repaso general del concepto de límites dobles, hicimos un repaso también de lo que era límite iterado, volvimos a hacer unas actividades donde volvimos a calcular límites iterados, nos animamos a hacer las representaciones gráficas de cuando calculamos un límite iterado 1, 2, de cuando hacemos una representación gráfica también del límite iterado 2, 1, cuáles serían las posibles representaciones y qué es lo que estamos intentando hacer al calcular límites radiales o límites por curva, así también se lo hace. La clase pasada ustedes vieron el ejercicio D con el profe Medina, hicieron el cálculo para un haz de parábola en lo que se refiere a límites radiales, ahora vieron conmigo el haz de recta. Ustedes tienen la posibilidad de elegir, siempre y cuando no nos ofrezca el problema algún tipo de restricción, si trabajan con alguna de estas dos herramientas, que desde las de recta o las de parábola, ya tienen más o menos trabajado esos conceptos, y nos animamos ya a hacer la última actividad del trabajo práctico 2. Vieron una actividad, yo le voy a transmitir al profe Medina, que vieron la actividad B conmigo, y vieron también la discusión teórica para poder trabajar entonces con el análisis de continuidad utilizando la herramienta del límite. De la misma manera, les va a quedar a ustedes como tarea las demás actividades. Aclaro, el día lunes alguna de estas actividades la van a ver con el profesor Medina y alguna que otra duda también que sigan teniendo sobre el tema del límite, ¿sí? El profe Medina va a elegir algunas de estas y la van a resolver juntos el día lunes. Y cualquier otra consulta o duda que tengan sobre el trabajo práctico 2, por favor, ya tomen nota y háganselo saber el día lunes al profesor Medina. Así que chicos, nos vemos entonces el próximo jueves de mi parte. Cualquier duda o consulta en el foro de consulta, nos estaremos viendo. Saludos. Saludos, profe. Hasta Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.